Buenas, aquí Minaya con otro análisis de narrativa visual. Por fin de un manga shoujo. Komi-san wa komi-yo-shou desu. O Komi-san no sabe comunicarse. Espero haberlo dicho bien. Hace tiempo que quería hacer un análisis enfocado a la caracterización de personajes, algo que es muy importante, especialmente en historias como la de Komi-san. En historias más cercanas a un contexto real, o por lo menos en este caso a la realidad japonesa, donde los personajes no tienen superpoderes y un objetivo claro, la historia atrae más que nada al lector por los personajes, lo cual no es solo su diseño. Sin más, les recuerdo que este video es parte de una guía de narrativa visual que estoy haciendo. ¡Comencemos! Tadano, un joven estudiante promedio que entra a la preparatoria privada Itan, se encuentra en su misma clase con Komi, una belleza sin igual, pero que tiene un problema que solo Tadano parece darse cuenta. Tiene un trastorno de la comunicación. Primero se preguntarán, ¿qué es la caracterización de personaje? La caracterización, en términos generales, es determinar los atributos peculiares de alguien o algo de modo que claramente se distinga de los demás. A nivel de narrativa visual, esto cubre dos ámbitos: el diseño de personaje, cómo se ve su ropa, la forma de su pelo, sus colores, etcétera, etcétera, y la expresividad de estos, si son exagerados, si tienden a contener las expresiones, etcétera, etcétera. Dada la trama de Komi-san, que es presentarnos la historia de la vida de una persona con trastorno de la comunicación, la historia juega bastante con estos elementos, no solo el diseño, sino la expresividad y la no expresividad de los personajes. Pero mejor me dejo de hablar y vamos con ello. El primer personaje que vamos a analizar es Tadano. ¿Qué tiene de especial Tadano? Él, por la misma frase de los personajes de la historia, es un ser normal, aburrido y promedio, exceptuando quizá por su habilidad de entender el ambiente. Pero piénsenlo un momento. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en muchos mangas el personaje con el diseño más aburrido y soso es el protagonista? Es porque este tipo de personajes son los que buscan que el lector se identifique con ellos, que sean una referencia. Otro ejemplo bastante bueno sería Takemichi Tokyo Revengers, Hippo de Hajime no Ippo, Deku de Boku no Hero Academia, Mob de Mob Psycho, que, aunque tengan cierto poder especial o terminen siendo poderosos al desarrollarse la trama, su propio diseño, expresividad y otras capacidades que no tengan que ver con su poder son cercanas al lector. También nos sirven para tener una referencia visual. Los que son más guapos que ellos se consideran guapos en su mundo, y los que son más feos que ellos se consideran feos en su mundo. Algo completamente necesario cuando parece que en los mangas todos son bonitos. Tadano es un chico que podría estar sentado al lado tuyo, que podría empezar su aventura parándose en ese momento y tú lo miras de cerca. El lector lo ve cercano, y esa es su temática. Su expresividad es normal, sus pensamientos son de un chico promedio de escuela, y de cierta forma, por eso inicia la historia. El siguiente sería el eje de nuestra historia, nuestro personaje principal, Komi-san. Komi es una persona que, a pesar de su belleza, vive una vida muy limitada por su trastorno de la comunicación. Lo más interesante, especialmente al inicio, es cómo el autor aprovecha su incapacidad de expresar y lo difícil que es leerla. Si lo piensan, ella, al estar nerviosa, tiende a estar rígida. La rigidez es una expresión corporal asociada a la ansiedad, pero también a la elegancia,
como si fuera una modelo. El no poder decir palabras y mantener la boca cerrada es parte de su trastorno, donde se le hace muy difícil articular palabras, pero desde afuera se le interpreta como si ella prefiere no decir palabras y ser como la chica ideal en un pensamiento muy tradicional japonés. Todo esto se refuerza con su diseño. Al ser bonita, la gente no se pasa por la cabeza que podría ser tímida hasta que la conoce. También el pelo largo y liso da sensación de elegancia, de ser como alguien lejano y místico. Sus ojos delineados como un gato, sus piernas largas, todo son símbolos de belleza. Por eso no es de extrañarse que su expresividad se asocie más a la elegancia que a la ansiedad. También el autor nos muestra cierto tipo de expresiones que son para que el lector entienda cómo se siente Komi y otras para que vea cómo los demás ven a Komi, lo cual la hace bastante expresiva desde su inexpresividad, por muy irónico que suene, pero miren esa carita, es una ternura. Continuemos con Najimi. Najimi es un personaje extrovertido por excelencia. Pelo claro y corto. Estos personajes siempre son extrovertidos. Al contrario de Komi, esta siempre está con la boca abierta, porque es alguien que siempre puede decir cosas, aunque no las piense. Si comparamos a Najimi con Tadano, tiene mucho más hincapié en la expresividad, y el autor ocupa mucho la deformación y las líneas curvas para dejar clarísimo lo que está expresando. Es como si Najimi fuera un emoticón andante, que está en constante movimiento. Si ven, Najimi parece no tener un diseño que destacara mucho frente a otros mangas, pero sí en su forma de expresar las cosas destaca bastante dentro de la historia. Y por último, Yamai. Ella es el tipo de personajes que intentan aparentar lo que no son. Su diseño es de una chica que podríamos decir tierna, inocente, hasta ordenada. No es una belleza como Komi, pero se ve que está dentro de lo que podemos considerar bonita. Pero cuando sale su verdadero yo en las expresiones, si ven, sin saber nada de la historia, ya podemos entender que es el estereotipo de yandere. Y que de cierta forma su verdadero yo es algo desagradable. Esto ciertamente se ocupa bastante para que el golpe al descubrir la verdadera verdad del personaje sea más fuerte, ya que su diseño y su expresividad son bastante contrarias. Podría seguir con varios personajes, como el chico narcisista, el que habla como narrador, etcétera, etcétera. Pero creo que ya se entiende la idea de este video. Cuando uno crea un personaje para un cómic, no solo es su diseño, sino también lo que expresa. La expresividad es una gran herramienta para caracterizar personajes sin tener que usar diseños muy rebuscados y buscar tener algo de cercanía con el lector. Sé que cuando uno empieza es difícil lograr una expresión corporal variada en los dibujos, pero es algo que como narradores puede diferenciarnos. El diseño de personajes y su expresividad tienden a ser fundamentales, ya que la mayoría de los estilos de dibujo, que no son realistas, hay simplificación, lo cual hace que se pierda muchas de las características que nos hacen únicos a cada humano. Además, que un diseño de personaje muy detallado es muy difícil llevar en un cómic. No imposible, pero sí difícil. Como últimas palabras, si buscan en internet sobre diseño de personaje, encontrarán muchos tips o reglas, pero la verdad es que tampoco es necesario tener un diseño de personajes muy característico, especialmente en historias como Komi-san, ya que si damos muchos detalles podemos pecar de ser demasiado fantástico. En todo caso, dependerá del tipo de historia que hagamos más que nada. También es importante entender nuestros límites como autores. Si no tenemos buenos dibujos, quizá hay que buscar otras técnicas narrativas para hacer que nuestras obras se vean mejor y diferencien los personajes, mientras mejoramos lo que es dibujo. Ya hablaré en otro video en más detalle de esto.
Pero por ahora espero que les gustara un poco esta introducción a la caracterización de los personajes. Sin más, espero que les gustara este video, denle like, suscríbanse y denle a la campanita. ¡Hasta otra!